Hola, ¿qué tal? Soy Camaleón y sean bienvenidos. Bueno, como podrán ver en el título, voy a hablar un poco sobre el aborto. Y sé que me estoy metiendo en un terreno muy complicado. Más complicado que caminar en un campo minado en plena Segunda Guerra Mundial. Y bueno, más que nada voy a hablar un poco del lado de pro vida. Notarán de qué punto de vista estoy. Y todo esto porque hace unos días en Argentina se negó la legalización del aborto. Y me parece que es un tema interesante para hablar. Antes que nada y antes de empezar, si este tipo de video, si estás a favor del aborto y no es de tu agrado este tipo de opinión, me gustaría que cierres el video. Porque sería algo incómodo estar hablando de este tipo de temas y no es de tu agrado, sería lo recomendable. Y más aún siendo un tema delicado, creo que todas las condiciones de opinión son respetables. Y si eres de mente abierta para todas las opiniones, quédate hasta el final del video. Bueno, sinceramente, de este tipo de temas he visto montones de opiniones, tanto pro aborto como pro vida. Sobre todo en Argentina, que este tipo de temas se debatió por todo programa argentino, por todo creador de contenido argentino, y es increíble ver aspectos variados con un solo tema. Y bueno, lo que quiero destacar en este video, primero, todo argumento antivida, o sea, pro aborto. Segundo, científicamente demostrar todo lo que se habla con respecto al feto o cigoto. Y tercero, de qué lado está toda feminista que cree en esa ideología. Bueno, primero, uno de tantos argumentos que se dicen, no se considera vida, o un ser independiente apenas se fecunda en un vientre. Bueno, con respecto a este tema, científicamente no se sabe con certeza a partir de cuándo se considera vida un feto. Según las leyes de otros países, por ejemplo en España, hasta la semana 14 se considera para hacer un aborto. Pero fíjense ustedes, entre la semana 11 y 19, allí se empiezan a formar lo que es los estímulos sensoriales. Aunque sí, aún no están formados lo que es neurona o la columna vertebral. Analizando un poco, cada ser vivo, sea animal, vegetal o humano, está formado por células vivas. Cuando en el vientre se combina el espermatozoide con el óvulo, allí automáticamente se empiezan a formar las primeras células. Y de ahí surge la primera célula, de allí se divide en dos, de ahí 4, 8, bueno, en fin. Allí es cuando comienza a fecundarse las primeras células de un ser vivo. Aunque se entienda que no tenga pensamientos propios, pero todo eso está compuesto por materia orgánica viva. Y todo eso sigue formándose de forma activa y perpetua hasta el momento de nacer. Inclusive después de nacer, el proceso celular sigue continuamente entre que nacemos, crecemos y morimos. Ahora, volviendo al tema del feto. Para el organismo o el cuerpo humano es independiente. Porque primero, en la formación del embrión se juntan dos ADN. Y se entiende que el ADN correspondiente al espermatozoide del padre y al óvulo de la madre. Y todo eso combinado, cuando el embrión se está formando, surge otro tipo de ADN. Y segundo, cuando el embrión se está formando, en este caso el cuerpo gestante de la mujer, su organismo al principio lo detecta como si fuera algo ajeno al cuerpo. Y por ende las defensas de su cuerpo lo atacan como si fuera el virus de la gripe o algo similar. Pero gracias a que el feto segrega una sustancia, esto ayuda a que dichas defensas no lo ataquen. Y gracias a esto, el feto puede desarrollarse con naturalidad. Un segundo argumento es el siguiente. La mujer tiene derecho a elegir sobre su cuerpo. Y es interesante analizar estas palabras. Si ven es el caso que tiene derecho a elegir qué hacer y qué no hacer con su cuerpo, en realidad todo ser humano tiene derecho a esto, sea hombre o mujer. Cuando se interrumpe el proceso de fecundación, no es como si le estuvieran sacando otro órgano del cuerpo, aunque en teoría están ligados entre los dos. Es decir, si el embrión muere, la portadora peligra su salud o quizás su vida.
Pero en cambio, si la mujer embarazada en cuestión muere, el feto también muere. O sea, en términos sencillos, tanto la madre futura como el embrión en desarrollo, ambos se complementan para vivir. Y además, teniendo en cuenta el argumento anterior explicado, más las leyes y derechos, sí, la mujer puede decidir sobre su cuerpo, más no por el embrión. Porque como se mencionó antes, ya para su organismo el embrión lo cuenta como algo independiente. Y por ende estaría imponiendo sus propios derechos y no los ajenos. Porque esto conlleva que en los derechos humanos, tanto los derechos propios terminan en los derechos ajenos. Y un último argumento a destacar: si se legaliza, será seguro y gratuito. Bueno, a esto hay que desmenuzarlo como tal. Primero hay que destacar lo gratuito. Por ejemplo, acá en Uruguay existe un organismo llamado Fondo Nacional de Recursos. Y esto es, por ejemplo, para ciertos pacientes que son de escasos recursos, lo cual hay medicamentos o tratamientos de alto costo que para ciertas personas es inalcanzable. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Bueno, este Fondo Nacional de Recursos, como he explicado, se apoya básicamente del Estado. Es decir, todos los gastos que utiliza un gobierno, todo lo que se compra, todo lo que invierte un país, en realidad se está usando de las contribuciones que cada ciudadano paga. Bueno, para que se entienda todo esto, cuando se habla de aborto gratuito, en realidad lo que se está diciendo es que cada contribuyente lo está pagando. Porque obviamente no hay nada gratuito. Ahora hablemos de seguro. A ver, dígame, ¿qué intervención quirúrgica es segura? Porque sí, la intervención del desarrollo del feto es también una intervención quirúrgica. Y no me refiero a la pastilla después, aunque ese método casi hace el mismo efecto. Pero en este caso, cuando el feto ya está avanzado, se hace una intervención quirúrgica. Y aunque sea una intervención quirúrgica así de chiquita o grande, todas corren un cierto nivel de riesgo. En este caso, un aborto tendría más riesgo por cómo se practica. Pero para eso es mejor que lo explique un profesional. Es un tema de derechos humanos, de justicia social y de salud pública. ¿Usted cree que es una política de salud donde entran dos personas vivas a un sanatorio, a un centro de salud, y uno sale en una bolsa de residuos patológicos? Lucho por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Toma con una pinza la piernita, el chiquito lo puede ver en cualquier ecografía, corre hacia arriba, abre la boca, llora en silencio y nada hacia el útero, y con el bisturí usted empieza a cortarlo en pedacitos. Si usted me dice que esto es salud, además le digo, el riesgo de la mujer, aunque usted lo haga en el Sheraton, es que donde está enclavado el neñito, el fetito o el embrión, puede pasar la arteria uterina y usted lo raspa en ese momento con el bisturí y se produce una hemorragia cataclísmica aunque esté en el Sheraton. Y cuando usted abre ya no tiene tiempo de salvar la vida. Si usted me dice que esto es un aborto seguro, evidentemente hay un total desconocimiento de la anatomía y la fisiología. Usted dice que no puede haber un aborto seguro. No puede haber en ningún caso. Bueno, como allí en parte se explicó, cuando se realiza ya sea una cirugía o en este caso la práctica del aborto, el cuerpo se desgasta. El cuerpo, el físico, tiene un cierto periodo para recuperarse. Y dependiendo cada organismo, o sea, todos los cuerpos no son iguales. Así, practicándolo una sola vez, posiblemente no resista una segunda vez. Así que si te dicen que la práctica del aborto es segura, es todo lo contrario. Ahora, por último, quiero destacar la ideología que siguen ciertas feministas en este caso. Primero, como un cierto grupo de feministas que toman las riendas a su modo, ya sea para defender derechos, pero en este caso este grupo singular, más bien lo que está haciendo es imponer cosas o prácticamente inventar. Que además el lenguaje inclusivo no ayuda mucho. Pero igual este tema en cuestión da para otro video aparte. Algo singular con todo esto, al menos en Argentina, muchos de estas manifestantes son menores de edad, entre 14, 16, pero sin lugar a dudas se nota mucho la desinformación que tienen.
Porque por ejemplo se ha visto en los canales argentinos que este grupo de feministas ocupó un centro estudiantil. Y allí los que salieron a cámara eran, como les dije, entre 14 y 16 años. Pero claro, quien les hacía las preguntas con argumentos sólidos, ellas obviamente mostraban tal desinformación y prácticamente trataban de improvisar en el momento, por supuesto defendiendo la ideología que persiguen. Y esto sin duda demuestra la falta de desconocimiento, pero no de información en general, sino de importancia a la vida en general. Porque si por ejemplo fuera con alguien de experiencia, digamos con años de trayectoria, por ejemplo las primeras feministas no luchaban por estas cosas, sino más bien para tener un espacio dentro de lo que serían los derechos humanos, como por ejemplo oportunidad laboral, mismos derechos de salud que al hombre y bueno, un montón de cosas. Pero en parte el feminismo de hoy día se basa más bien en principios egoístas, porque en realidad lo que me están mostrando es derecho a abortar, como si estuvieran pidiendo derechos a ir a comer gratis a un McDonald's. Pero estamos hablando en realidad de temas de salud, de temas que peligran sobre todo la dignidad. Y a ver, no estoy criticando que uno salga a reclamar que por derecho le corresponde, sino que en este caso es absurdo y ridículo, algo que ni siquiera tienen por completo entendido. Agregando además que en Argentina por lo menos, todas las manifestaciones que se hicieron a lo largo del periodo hasta el día que se dijo no al aborto, ¿qué procedieron a hacer estas feministas? Desfiles desnudos entre ellas, agresión verbal y física a quien supuestamente se oponía, agresiones físicas sobre la integridad de lugares físicos como por ejemplo en iglesias, y sobre todo algo destacable que cuando lo vi no lo podía creer. En plena manifestación tenían una simulación de aborto, pero esto era literal tal cual, y lo demostraban festejando prácticamente como si fuera una piñata en una celebración, que en realidad parecía una de esas escenas de películas gore. Y me pregunto, ¿a qué punto se ha llegado? Si uno analiza todo lo anterior mencionado, ¿realmente vale la pena seguirlo como ideología? Pero bueno, como mencioné en un principio, cada uno saca sus propias conclusiones y por supuesto cada uno tiene el derecho a opinar lo que sea. Por supuesto cada opinión es válida, siempre y cuando no se opongan sobre derechos ajenos. Bueno, muy bien. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, que por supuesto sean de su agrado. Y me gustaría, si tienen alguna opinión al respecto, dejarlo en la caja de comentarios. Si este video resultó de su interés, me gustaría saberlo con un buen me gusta. Por favor, suscríbanse y compartan para poder subir más contenido y por supuesto para hacer crecer el canal. Por lo pronto será hasta un próximo video. Así que hasta la próxima. Adiós.